El secreto que nadie se atrevió a contar. La guerra fría de la Fórmula 1 se desata en Australia. Colapinto recibe un ataque brutal de Sainz y responde con un bombazo que desnuda la verdad oculta del paddock fuego. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si creías que el ambiente de la Fórmula 1 era solo velocidad y glamour, prepárate para la revelación que hará estallar tus redes. Lo que ocurrió en el Gran Premio de Australia, con Franco Colapinto en el epicentro de un terremoto mediático, va mucho más allá de los cronómetros. Es una historia de egos, de verdades incómodas y de un joven talento que se planta frente a los poderosos. Lo que te vamos a contar hoy, con datos verificados y la reconstrucción más fiel de los hechos, es la trama oculta de un deporte que, a veces, esconde más de lo que muestra. La bomba ya explotó, y el paddock no volverá a ser el mismo. El preludio del estallido, un silencio cargado de tensión en los libres 3. Franco Colapinto descendió del monoplaza en Albert Park con una mirada que lo decía todo, aunque sus labios permanecieran sellados. No había gestos de rabia, ni de resignación, ni siquiera una frustración evidente. Pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Caminó entre las líneas del box con la mirada baja, no por derrota, sino por contención. Contención de lo que venía acumulando desde hacía semanas. Cada sesión, cada ajuste, cada vuelta que no terminaba de encajar como debía. Pequeñas gotas que se sumaban en un vaso ya cargado. La presión en el GP de Australia era palpable. Los libres 3 son la última oportunidad para afinar el monoplaza antes de la clasificación, un momento crítico donde cada décima cuenta. El equipo de Franco, que venía arrastrando ciertas inconsistencias, necesitaba un salto de calidad. Los datos de telemetría no eran los esperados, y las sensaciones del piloto no cuadraban con las proyecciones de los ingenieros. Se notaba en el aire una frustración contenida, un murmullo de insatisfacción que se había ido acumulando. Franco, como siempre, había dado el máximo, exprimiendo cada gota de rendimiento del auto, pero los resultados no llegaban. Y lo peor, sentía que no era por falta de su parte. Muchos aseguran que, la cara de Franco ya lo decía todo, estaba hasta acá, comentaban los periodistas más cercanos a la pista, anticipando que algo gordo se venía. La atmósfera en el box era densa, cargada de expectativas insatisfechas y el peso invisible de las decisiones de alto nivel que lo ponían bajo un escrutinio implacable. Cada vuelta que daba Franco en el circuito de Albert Park no solo era contra el cronómetro, sino contra una sensación creciente de estar en un limbo. Había dado todo en cada sector, en cada frenada, pero la mejora significativa que se necesitaba no se materializaba, y la culpa, aunque tácita, parecía recaer sobre sus jóvenes hombros. Los ingenieros, con sus rostros impasibles, no ofrecían las explicaciones claras que él buscaba, alimentando aún más la olla a presión. Este patrón de desilusión no era nuevo, se había gestado en las sombras de los fines de semana de carrera anteriores, cada vez que una promesa de mejora se diluía o que una decisión estratégica parecía ir en contra de su progresión. Colapinto, un piloto conocido por su meticulosidad, se sentía en desventaja, como si el ecosistema alrededor suyo no funcionara a su favor. La confianza, ese intangible tan vital en la F1, se estaba erosionando a pasos agigantados. El primer misil, Colapinto rompe el silencio con una verdad incómoda. Pero lo más fuerte llegó cuando, al llegar a la zona donde los micrófonos esperaban, Franco se detuvo, respiró hondo. No por cansancio, sino como quien se prepara para hablar sabiendo que lo que está por decir no será bien recibido. Se quitó el casco sin prisa, con movimientos calculados pero sin afectación. Su mirada no buscó las cámaras ni a los reporteros, miraba más allá, como si hablara con alguien que no estaba allí, como si respondiera a una conversación interna que llevaba semanas cocinándose en su pecho. Y aquí es donde todo cambió, donde el silencio se rompió con una fuerza inusitada. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo sin levantar la voz, pero con una firmeza que bastó para que todos dejaran de moverse. No me trajeron acá para jugar a ser piloto, me trajeron para evaluar hasta dónde estoy dispuesto a soportar lo que otros callan. La frase no tardó en hacer eco. En cuestión de segundos, las expresiones cambiaron, las preguntas se atragantaron y el gesto de algunos miembros del equipo se tensó. Colapinto no estaba hablando de tiempos, de rendimiento ni de configuraciones técnicas, estaba hablando de algo mucho más complejo, del trato, del respeto, de la sensación constante de tener que justificar su presencia incluso después de haber demostrado una y otra vez que su talento no era una promesa, sino una realidad. Y aún así, ahí estaba, luchando no solo contra el cronómetro, sino contra una estructura que parecía tenerle en pausa, como si esperaran verlo fallar para confirmar sus dudas. Esta declaración, que se viralizó en segundos, fue un puñetazo directo al mentón de los que creían tener el control absoluto de su carrera. El impacto fue inmediato, no solo en la sala de prensa, sino en las oficinas de los directivos, donde la noticia llegó como un relámpago en una noche oscura.
La imagen de Franco, serena pero contundente, contrastaba con el caos interno que sus palabras comenzaban a generar. Su voz, tranquila, amplificaba el mensaje, dándole un peso que ni los más experimentados comunicadores podrían haber logrado. Su tono, desprovisto de ira o resentimiento, lo hizo aún más potente. Era la fría determinación de alguien que había llegado a su límite y que ya no tenía nada que perder al decir la verdad. Si esta declaración te dejó helado, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la valentía de Franco. La rajada brutal. Carlos Sainz entra en escena y desata el caos. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. Justo antes de la clasificación, cuando la tensión ya era máxima, todo parecía seguir su cauce normal hasta que, sin previo aviso, Carlos Sainz soltó una declaración que rompió por completo la aparente calma del paddock. En un tono inusualmente cortante, el piloto español se refirió a Franco Colapinto con una frase que desató un terremoto mediático. Colapinto todavía está muy verde, se comporta como si ya hubiera ganado algo y eso en este deporte no se perdona. En un entorno donde los gestos pesan tanto como las palabras, el comentario sonó a sentencia. No fue una crítica constructiva, fue una rajada bestial, pública y sin anestesia. El ambiente se tensó al instante. Lo que muchos entendieron como una señal de jerarquía, de esas que ciertos pilotos con años en la categoría intentan marcar a los recién llegados, otros lo vieron como una reacción desproporcionada. ¿Qué había hecho Colapinto para merecer semejante comentario? ¿Había cruzado una línea o simplemente estaba brillando lo suficiente como para incomodar a más de uno? Lo cierto es que la frase de Sainz rebotó en todos los medios, redes y grupos de WhatsApp del automovilismo en minutos. También surgió un detalle interesante. Algunos excompañeros de Sainz, en entrevistas pasadas, habían deslizado que a veces podía perder la cabeza en momentos de presión. No se referían a lo deportivo, sino a lo emocional. Y aunque nunca fue algo escandaloso, el patrón existía. Eso, sumado al contexto actual de su temporada y las tensiones internas de su equipo, construye un panorama en el que sus palabras hacia Colapinto no son un accidente, sino un reflejo de algo que viene gestándose hace tiempo. Algunos patrocinadores asociados a ambos pilotos, sin involucrarse directamente, comenzaron a evaluar con más cuidado sus próximas campañas. Porque en un escenario así, hasta las marcas se ven obligadas a tomar nota de los climas emocionales, y si Colapinto sigue saliendo bien parado en estas situaciones, es probable que su imagen pública se fortalezca aún más. Mientras tanto, la de Sainz podría pagar un precio si no redirecciona su discurso a tiempo. Por último, está la interpretación más humana. Quizás Sainz simplemente tuvo un mal día, quizás se sintió desplazado, quizás no soportó ver a un novato recibir una atención que a él le costó años conseguir. Sea cual sea la razón, lo cierto es que ya no hay marcha atrás. La rajada está hecha, y Colapinto, lejos de hundirse, se alza como alguien que no solo maneja a gran velocidad, sino que también sabe navegar las aguas turbulentas de la política invisible de la Fórmula 1. El legado que nadie podrá borrar. Colapinto, el símbolo del futuro. Cuando se analiza el presente de Franco Colapinto, es inevitable proyectar su figura hacia el futuro, no como un simple ejercicio de imaginación, sino como una consecuencia natural de lo que viene construyendo paso a paso. Porque su trayectoria no está siendo tallada en base a un golpe de suerte ni a un momento viral. Es el fruto de años de sacrificio, decisiones difíciles y un carácter que se fue forjando en silencio. Por eso, cuando hablamos del legado que podría dejar, no lo hacemos desde la exageración, sino desde la evidencia. Todo lo que ha logrado hasta ahora no es un final, es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Pensar en el impacto que puede tener en la Fórmula 1 del futuro es tan emocionante como lógico, no solo por sus capacidades dentro del monoplaza, sino por lo que representa fuera de él. Franco no es un piloto convencional. Es un símbolo de evolución, de diversidad en el acceso, de integridad frente al sistema, de pasión como motor verdadero. En un deporte que muchas veces ha sido criticado por repetirse en sus figuras y en su estructura, Colapinto aparece como aire fresco, como un llamado a reconectar con la esencia de la competencia, el mérito, el trabajo, el talento real. En la memoria de los fanáticos, los ídolos no se construyen solo con títulos, se construyen con momentos, con gestos, con actitudes. Y Franco está creando esos recuerdos ahora mismo. Cada vez que actúa con humildad tras una victoria, cada vez que defiende a un compañero, cada vez que se mantiene firme ante una presión injusta, está dejando huellas que perdurarán. Porque su legado no será únicamente lo que logre, sino cómo lo logre. Y en eso ya lleva ventaja, porque está escribiendo una historia que muchos sienten como propia. Una historia sin filtros, sin artificios, sin máscaras. A medida que pasen los años, es probable que su influencia crezca incluso más allá del automovilismo, como pasa con aquellos que trascienden su disciplina. Su voz podría convertirse en referente para otros ámbitos: educación, cultura, liderazgo joven. Colapinto tiene el perfil para convertirse en ejemplo, no por ser perfecto, sino por ser real.
Y en un mundo saturado de ídolos falsos, los verdaderos destacan más que nunca. Su legado podría ser un puente entre generaciones, un recordatorio de que todavía es posible llegar lejos sin traicionar principios. Pero para que ese legado perdure, no basta con actuar bien una temporada. Hay que sostener el compromiso, evolucionar sin perder la esencia. Y si algo ha demostrado Colapinto hasta ahora, es que sabe adaptarse sin deformarse. Ha cambiado entornos, ha superado obstáculos, ha crecido, pero sigue siendo él, con esa misma mirada firme, con esa misma forma pausada de hablar, con esa misma conexión con quienes lo siguen desde sus comienzos. Y eso es clave para que lo que está construyendo hoy no se borre con el tiempo. Los jóvenes pilotos ya lo miran distinto. Ya no es solo una inspiración, es una referencia concreta. Si él pudo, ¿por qué yo no? Esa pregunta se multiplica en cada cartódromo, en cada simulador, en cada conversación entre chicos que sueñan con ser pilotos. Y Colapinto lo sabe, por eso actúa con responsabilidad, porque entiende que representa mucho más que su propio destino. Representa una generación que quiere hacerse escuchar, que quiere competir sin tener que vender su alma, que quiere cambiar las reglas del juego desde adentro. En este punto de su carrera, la incertidumbre ya no es un obstáculo, es un motor. Colapinto abraza lo desconocido con la seguridad de quien ya demostró que puede con lo que venga. No necesita certezas absolutas, sabe que el camino no siempre será recto, pero también sabe que tiene lo necesario para avanzar incluso en medio de la tormenta. Y esa mentalidad es la que hace que muchos crean que, pase lo que pase, su historia será larga, profunda y trascendente. Por supuesto, habrá desafíos, momentos en los que todo se ponga a prueba, pero incluso eso formará parte de su legado. Porque los grandes no son los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez. Y si algo ha demostrado Franco es que está hecho de esa madera de la que no se astilla ante la adversidad, de la que se endurece con el tiempo, de la que no se deja moldear por la opinión de turno, sino que se mantiene firme en sus convicciones. Al mirar hacia adelante, no hay una sola versión del futuro para Colapinto. Hay muchas, y todas ellas tienen algo en común: impacto. Puede seguir compitiendo, puede liderar un equipo, puede educar, comunicar, transformar. Pero en cada una de esas opciones, su esencia se mantendrá. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque más allá de lo que logre, lo más valioso será siempre lo que inspire. Y cuando el tiempo pase, cuando su nombre ya no aparezca en los tiempos oficiales, habrá algo que nadie podrá quitarle: el haber dejado una marca real, una que no se borra con el viento, una que no necesita trofeos para brillar, una que le dirá al mundo, incluso en silencio, que Franco Colapinto pasó por aquí y lo cambió todo. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto después de este bombazo en Australia y el cruce con Carlos Sainz? ¿Cómo responderá su equipo a estas declaraciones tan fuertes y a la presión externa? ¿Se atreverá Alpine a castigarlo o cederá ante la presión de la opinión pública y el creciente interés de otras escuderías como Mercedes, que siguen de cerca cada uno de sus pasos? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por la verdad de la Fórmula 1? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento y te hizo vibrar como un motor de F1, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día en tiempo real. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Colapinto, por su parte, se aferró a su manera de ser. Siguió cumpliendo con cada paso de su preparación, siguió atendiendo cada reunión como si nada hubiera cambiado. Porque entendía que lo único que podía controlar era su actitud. Y si iban a sacarlo, no sería por una reacción inmadura ni por perder el control. Sería porque alguien allá arriba había tomado una decisión que él no podía revertir. Y aún así, se iría con la cabeza alta. Así comenzaba una nueva etapa de incertidumbre, una en la que Colapinto ya no luchaba solo por mantenerse en pista, sino por mantener intacto su nombre, su imagen y su historia. Porque si algo había dejado claro en todo este proceso era que su legado no iba a depender de un asiento, su legado ya estaba construido y nadie podía quitárselo. El ambiente en el box, una tensión que se podía cortar con cuchillo. El box de Alpine, que días atrás era bullicioso y lleno de actividad constante, ahora tenía un tono apagado. Se respiraba una tensión difícil de ocultar, como si todos supieran lo que estaba ocurriendo pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Las conversaciones eran más cortas, las miradas evitaban cruzarse demasiado, y el nombre de Colapinto se pronunciaba con una mezcla de respeto, culpa y resignación. Todo indicaba que el ambiente ya no era el mismo desde que se empezó a hablar de su posible reemplazo. Franco lo notaba, claro que lo notaba. No hacía falta que nadie se lo dijera. Su instinto de competidor,
ese que lo había traído hasta donde estaba, le gritaba que algo estaba en marcha. Lo sentía en los detalles, un saludo menos efusivo, una conversación técnica que lo dejaba fuera, una decisión estratégica que ya no le consultaban. Todo eso construía una narrativa sutil pero aplastante. Ya no contaban con él, o al menos ya no como antes. Pero él no cambió ni un centímetro su rutina. A pesar de saber lo que se venía, seguía cumpliendo con cada obligación como si fuera la última vez. No por resignación, sino por orgullo. Porque si esa era la forma en la que iban a escribir su final en el equipo, él no iba a permitir que quedara ningún espacio para el reproche. Entraba temprano, se quedaba tarde, pedía más simulador, más vueltas, más revisión de datos. Sabía que probablemente ya no cambiaría el curso de las decisiones, pero al menos podía asegurarse de no darles una excusa. Entre los técnicos más cercanos a pista, el malestar era evidente. Algunos se mostraban incómodos al tener que seguir con una planificación en la que ya se hablaba del nuevo piloto sin haber cerrado todavía el capítulo de Franco. Para ellos, que veían el esfuerzo del argentino en cada detalle, la situación se tornaba insostenible. Y aunque el reglamento del equipo era claro en cuanto a jerarquías y órdenes, la lealtad emocional no se podía ocultar. Muchos deseaban que algo cambiara a último momento. Los rumores de la llegada de Bottas ya eran casi oficiales dentro del entorno, aunque no se hubiera publicado nada públicamente. Los pasillos hablaban por sí solos. El piloto finlandés ya había sido visto saliendo de ciertas reuniones claves y los medios comenzaban a preparar sus titulares. La historia, como tantas veces en el paddock, se estaba escribiendo entre sombras, sin un comunicado, sin una rueda de prensa, solo con gestos, silencios y filtraciones perfectamente dosificadas. Y en el centro de todo, Colapinto. El joven piloto argentino se estaba convirtiendo, sin buscarlo, en el símbolo de una lucha mayor. No solo era la historia de un piloto, era la historia de cómo un piloto puede ser apartado sin motivos claros, de cómo la Fórmula 1 moderna el talento a veces queda a merced de estrategias frías y urgencias de resultados. Pero también era la historia de cómo se responde a eso, con entereza, con trabajo y con una dignidad inquebrantable. La reacción de la afición, un muro de apoyo inquebrantable. La afición no se mantuvo al margen. Las redes sociales se llenaron de mensajes en defensa de Franco, videos repasando su evolución, testimonios de pilotos que lo apoyaban y hasta exmiembros de equipos que salían a declarar lo injusto del trato. En una era donde la imagen pública es tan poderosa como los cronómetros, Alpine estaba quedando expuesta frente a un público que ya no se conformaba con decisiones internas inexplicables. En algunos despachos, esta ola de apoyo generó dudas. ¿Y si Franco resistía lo suficiente como para obligarlos a repensarlo todo? ¿Y si su caso se volvía tan mediático que despedirlo generaría más daño que mantenerlo? Esta posibilidad, aunque remota, comenzó a tomar fuerza en los sectores más preocupados por la reputación del equipo. Porque si algo estaba claro era que la figura de Franco ya no pertenecía solo a Alpine, se había vuelto pública, y pública con fuerza. Mientras tanto, el argentino seguía sin ceder. No bajaba la intensidad, no dejaba un solo día sin marcar presencia. Su entorno lo animaba pero también lo preparaba. Sabían que el golpe podía llegar en cualquier momento, pero querían que si eso ocurría, lo encontrara firme, sólido, con el mismo espíritu con el que llegó. Porque esta historia, aunque tuviera un final anticipado, merecía ser contada como una historia de orgullo, no de derrota. En una de las reuniones técnicas más tensas se dio una escena reveladora. Mientras se discutían datos sobre el monoplaza, Franco tomó la palabra. Dio su visión con seguridad y propuso ajustes concretos. Los ingenieros, sorprendidos, lo escucharon con atención. Incluso los más escépticos no pudieron evitar asentir. En ese instante, nadie vio al reemplazado, vieron al piloto, al tipo que a pesar de todo seguía comprometido con el proyecto hasta el último segundo. Ese momento no cambió las cosas de inmediato, pero quedó en la memoria de muchos. Porque cuando la tormenta pasa, lo que más se recuerda no son los resultados, sino la actitud. Y en ese gesto, en esa voz firme en medio del desinterés, Franco Colapinto había dejado una marca imborrable. Había dicho: sigo aquí, aunque ustedes no lo quieran ver. La cuenta regresiva y el fenómeno Colapinto, el secreto que explotará redes. La cuenta regresiva seguía corriendo. Todo indicaba que el cambio era cuestión de tiempo. Pero lo que nadie había previsto era que al intentar reemplazar a Colapinto, Alpine podría estar perdiendo mucho más que un piloto. Estaba dejando ir a alguien que con apenas unos meses ya se había ganado el respeto de un deporte entero. Mientras las horas avanzaban y los rumores se transformaban en una especie de realidad paralela, algo mucho más grande que una simple sustitución comenzaba a gestarse fuera del box de Alpine. Lo que parecía una decisión interna,
una maniobra administrativa dentro de la estructura de un equipo de Fórmula 1, se había convertido en una tormenta mediática sin precedentes para una figura tan joven como Franco Colapinto. Ya no se trataba solo de él, era sin lugar a dudas el epicentro de una conversación global sobre talento, paciencia, trato justo y el valor de la construcción a largo plazo frente a los resultados inmediatos. Colapinto había dejado de ser solo un piloto en riesgo de ser reemplazado, se había transformado en un fenómeno. El futuro incierto. ¿Qué sigue para Colapinto y Alpine? La tensión se había convertido en costumbre. Lo que al principio era incomodidad puntual se había transformado en el nuevo estado natural dentro de Alpine. El equipo operaba en una especie de rutina congelada, donde todo parecía seguir igual, pero en el fondo todos sabían que algo estaba por romperse. Colapinto era aún el piloto titular. Sí, seguía usando su mono, entrando a su box, sentándose en las reuniones, pero esa silla, esa rutina, ya no le pertenecía del todo. Era un presente prestado. El nombre de Bottas retumbaba cada vez más fuerte en los pasillos, ya no como una posibilidad, sino como una certeza. Incluso los técnicos de logística hablaban de su equipamiento, de los preparativos necesarios, de la integración acelerada que se haría cuando se dé la luz verde. Todo eso mientras Franco escuchaba, como quien sabe que su presencia es temporal pero decide quedarse igual, dignamente, hasta el último segundo. Porque ese es su código, porque así ha sido siempre. En el fondo, lo más doloroso no era irse, lo doloroso era que le empujaran a irse sin que nadie dijera claramente por qué. No había comunicado, ni evaluación técnica pública, ni un gesto institucional que explicara la medida. Solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Colapinto entendía que esto no era personal, era el sistema, pero eso no lo hacía menos duro. No se iba por rendimiento catastrófico ni por errores imperdonables, se iba porque otro nombre pesaba más. Los fanáticos, cada vez más involucrados, habían encendido una mecha imparable. Las redes sociales estaban inundadas de contenido a favor de Franco. Videos repasando su evolución, testimonios de pilotos que lo apoyaban y hasta exmiembros de equipos que salían a declarar lo injusto del trato. En una era donde la imagen pública es tan poderosa como los cronómetros, Alpine estaba quedando expuesta frente a un público que ya no se conformaba con decisiones internas inexplicables. En algunos despachos, esta ola de apoyo generó dudas. ¿Y si Franco resistía lo suficiente como para obligarlos a repensarlo todo? ¿Y si su caso se volvía tan mediático que despedirlo generaría más daño que mantenerlo? Esta posibilidad, aunque remota, comenzó a tomar fuerza en los sectores más preocupados por la reputación del equipo. Porque si algo estaba claro era que la figura de Franco ya no pertenecía solo a Alpine, se había vuelto pública, y pública con fuerza. Mientras tanto, el argentino seguía sin ceder. No bajaba la intensidad, no dejaba un solo día sin marcar presencia. Su entorno lo animaba pero también lo preparaba. Sabían que el golpe podía llegar en cualquier momento, pero querían que si eso ocurría, lo encontrara firme, sólido, con el mismo espíritu con el que llegó. Porque esta historia, aunque tuviera un final anticipado, merecía ser contada como una historia de orgullo, no de derrota. En una de las reuniones técnicas más tensas, se dio una escena reveladora. Mientras se discutían datos sobre el monoplaza, Franco tomó la palabra. Dio su visión con seguridad y propuso ajustes concretos. Los ingenieros, sorprendidos, lo escucharon con atención. Incluso los más escépticos no pudieron evitar asentir. En ese instante, nadie vio al reemplazado, vieron al piloto, al tipo que a pesar de todo seguía comprometido con el proyecto hasta el último segundo. Ese momento no cambió las cosas de inmediato, pero quedó en la memoria de muchos. Porque cuando la tormenta pasa, lo que más se recuerda no son los resultados, sino la actitud. Y en ese gesto, en esa voz firme en medio del desinterés, Franco Colapinto había dejado una marca imborrable. Había dicho: sigo aquí, aunque ustedes no lo quieran ver. La cuenta regresiva seguía corriendo. Todo indicaba que el cambio era cuestión de tiempo. Pero lo que nadie había previsto era que al intentar reemplazar a Colapinto, Alpine podría estar perdiendo mucho más que un piloto. Estaba dejando ir a alguien que con apenas unos meses ya se había ganado el respeto de un deporte entero. Mientras las horas avanzaban y los rumores se transformaban en una especie de realidad paralela, algo mucho más grande que una simple sustitución comenzaba a gestarse fuera del box de Alpine. Lo que parecía una decisión interna, una maniobra administrativa dentro de la estructura de un equipo de Fórmula 1, se había convertido en una tormenta mediática sin precedentes para una figura tan joven como Franco Colapinto. Ya no se trataba solo de él, era sin lugar a dudas el epicentro de una conversación global sobre talento, paciencia, trato justo y el valor de la construcción a largo plazo frente a los resultados inmediatos. Colapinto había dejado de ser solo un piloto en riesgo de ser reemplazado, se había transformado en un fenómeno. La prensa especializada comenzó a hacerse eco de lo que el público ya tenía claro. La decisión de apartar a Franco,
aún no oficializada, estaba sentando un precedente peligroso. Varios artículos se atrevieron a cuestionar con fuerza el modelo de gestión de Alpine, centrado en la urgencia y no en la evolución. ¿Cómo era posible que a un piloto que recién comenzaba se le aplicaran los mismos criterios que a veteranos con años de experiencia y estructura detrás? ¿Qué clase de mensajes se enviaba a los jóvenes talentos que soñaban con llegar a la máxima categoría si el tiempo para adaptarse se contaba con cronómetros y no con criterio? La discusión había escalado a otro nivel y Alpine, con cada minuto que pasaba sin aclarar la situación, quedaba más expuesta. En las gradas, en los foros, en los espacios de debate, la figura de Colapinto crecía como la de un héroe trágico. Su silencio, su compostura, su perseverancia se leían como rasgos épicos. Y como suele suceder con los personajes que encarnan una injusticia, comenzó a despertarse una empatía casi colectiva. Gente que hasta hacía poco no lo conocía ahora se interesaba por su historia, por su recorrido, por su forma de llegar hasta donde estaba. Porque no era un producto de marketing, no venía respaldado por millones ni por apellidos pesados, era simplemente un piloto, un trabajador, uno de los suyos. Franco, lejos de buscar protagonismo en medio del escándalo, seguía con su rutina como si el mundo no estuviese hablando de él. En su entorno más íntimo sabían que lo afectaba, que le dolía profundamente la forma en que estaba manejando su caso, pero también sabían que tenía claro algo fundamental. No se puede controlar lo que otros hacen, pero sí cómo uno responde. Y él había decidido responder con profesionalismo, con trabajo, con dignidad. No quería que lo recordaran como el joven que estalló cuando lo desplazaron, quería que lo recordaran como el que resistió incluso cuando todo estaba en contra. Mientras tanto, Botha seguía sin emitir declaraciones. Su silencio era interpretado por algunos como prudencia, por otros como complicidad. Pero de una forma u otra, su figura se convirtió en el rostro involuntario del conflicto. No porque tuviera la culpa de nada, sino porque era el nombre que sonaba para reemplazar al argentino. Muchos entendían que la llegada del finlandés podía estar más relacionada con una decisión política que con una evaluación deportiva real. Y esa percepción, justa o no, dañaba aún más la credibilidad del movimiento. Dentro de Alpine, el caos empezaba a filtrar. Los mensajes eran confusos, nadie sabía bien cómo manejar la comunicación. Había temor de que cualquier declaración pudiera empeorar las cosas, pero el silencio que al principio parecía una estrategia se transformó en un problema mayor. El público interpretaba ese vacío como una señal de desprecio hacia Colapinto, y mientras el joven piloto se mostraba sereno y dispuesto a trabajar, el equipo parecía escondido detrás de sus propios errores. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando Franco, al salir del Hospitality, fue ovacionado por un grupo de fanáticos que le esperaba con banderas argentinas. Él no dijo nada, solo levantó una mano, agradeció con una mirada sincera y siguió caminando con la cabeza en alto. Fue un instante breve pero cargado de significado. En medio de la tormenta, Colapinto no necesitó discursos, con ese gesto dijo más que cualquier rueda de prensa. El efecto dominó no se detuvo. Otros pilotos comenzaron a mostrar su apoyo en pequeños gestos, un comentario en redes, una entrevista medida, una frase con doble sentido. Nada explícito, pero lo suficiente como para dejar claro que la comunidad veía con malos ojos cómo se estaba tratando al joven argentino. Una solidaridad silenciosa pero poderosa, porque venía de quienes entienden el sacrificio, la presión y el difícil equilibrio de competir en la élite sin red de seguridad. Lo más curioso de toda esta situación era que Franco no había hecho nada para buscar protagonismo. No lo había provocado, no lo había planificado. Solo había reaccionado con la honestidad de quien sabe que está haciendo las cosas bien, aunque los resultados no sean todavía espectaculares. Y paradójicamente, eso fue lo que lo convirtió en figura. En un mundo saturado de gestos vacíos, su autenticidad lo volvió relevante. Y así, mientras Alpine se acercaba al momento clave en que debía tomar una decisión definitiva, el mundo ya había tomado la suya. Colapinto era uno de los suyos, un piloto con el que podían identificarse, un joven con el que querían soñar. Y por eso, su salida no sería una simple noticia más, sería una herida abierta que tardaría mucho en cicatrizar. El legado que nadie podrá borrar, Colapinto, el símbolo del futuro, continuación. Cuando se analiza el presente de Franco Colapinto, es inevitable proyectar su figura hacia el futuro, no como un simple ejercicio de imaginación, sino como una consecuencia natural de lo que viene construyendo paso a paso. Porque su trayectoria no está siendo tallada en base a un golpe de suerte ni a un momento viral. Es el fruto de años de sacrificio, decisiones difíciles y un carácter que se fue forjando en silencio. Por eso, cuando hablamos del legado que podría dejar, no lo hacemos desde la exageración, sino desde la evidencia. Todo lo que ha logrado hasta ahora no es un final, es apenas el comienzo de algo mucho más grande.
Pensar en el impacto que puede tener en la Fórmula 1 del futuro es tan emocionante como lógico, no solo por sus capacidades dentro del monoplaza, sino por lo que representa fuera de él. Franco no es un piloto convencional. Es un símbolo de evolución, de diversidad en el acceso, de integridad frente al sistema, de pasión como motor verdadero. En un deporte que muchas veces ha sido criticado por repetirse en sus figuras y en su estructura, Colapinto aparece como aire fresco, como un llamado a reconectar con la esencia de la competencia, el mérito, el trabajo, el talento real. En la memoria de los fanáticos, los ídolos no se construyen solo con títulos, se construyen con momentos, con gestos, con actitudes. Y Franco está creando esos recuerdos ahora mismo. Cada vez que actúa con humildad tras una victoria, cada vez que defiende a un compañero, cada vez que se mantiene firme ante una presión injusta, está dejando huellas que perdurarán. Porque su legado no será únicamente lo que logre, sino cómo lo logre. Y en eso ya lleva ventaja, porque está escribiendo una historia que muchos sienten como propia. Una historia sin filtros, sin artificios, sin máscaras. A medida que pasen los años, es probable que su influencia crezca incluso más allá del automovilismo, como pasa con aquellos que trascienden su disciplina. Su voz podría convertirse en referente para otros ámbitos: educación, cultura, liderazgo joven. Colapinto tiene el perfil para convertirse en ejemplo, no por ser perfecto, sino por ser real. Y en un mundo saturado de ídolos falsos, los verdaderos destacan más que nunca. Su legado podría ser un puente entre generaciones, un recordatorio de que todavía es posible llegar lejos sin traicionar principios. Pero para que ese legado perdure, no basta con actuar bien una temporada. Hay que sostener el compromiso, evolucionar sin perder la esencia. Y si algo ha demostrado Colapinto hasta ahora, es que sabe adaptarse sin deformarse. Ha cambiado entornos, ha superado obstáculos, ha crecido, pero sigue siendo él, con esa misma mirada firme, con esa misma forma pausada de hablar, con esa misma conexión con quienes lo siguen desde sus comienzos. Y eso es clave para que lo que está construyendo hoy no se borre con el tiempo. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto después de este bombazo en Australia y el cruce con Carlos Sainz? ¿Cómo responderá su equipo a estas declaraciones tan fuertes y a la presión externa? ¿Se atreverá Alpine a castigarlo o cederá ante la presión de la opinión pública y el creciente interés de otras escuderías como Mercedes, que siguen de cerca cada uno de sus pasos? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por la verdad de la Fórmula 1? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento y te hizo vibrar como un motor de F1, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día en tiempo real. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock.